Descubrí a mi novia siéndome infiel. Cuando la confronté, me dijo que me lo merecía porque yo le estaba siendo infiel. Pero yo nunca lo hice. Al parecer se confundió y ahora me ruega que la perdone. Llegar a mi departamento con una caja de terciopelo en el bolsillo y terminar empacando 2 maletas porque un plumón de papelería desató una venganza preventiva es algo que ningún manual de ingeniería te enseña a procesar. Acepto que mi vida suele regirse por gráficos de rendimiento y lógica pura, pero ver a mi novia confesarme una infidelidad para ganarle a una sospecha totalmente imaginaria superó cualquier margen de error. Sinceramente, observando los restos de lo que iba a ser una propuesta de matrimonio impecable, hasta el día de hoy ignoro bajo qué cálculo astronómico terminamos metidos en semejante desastre. Como ingeniero centrado en la optimización de procesos, siempre he creído que cualquier problema complejo puede descomponerse en variables previsibles y solucionarse con planificación. Durante 2 años apliqué exactamente esa misma filosofía a mi relación sentimental con Juana, convencido de que la paciencia metódica podía equilibrar sus fluctuaciones emocionales. Juana venía de un historial de relaciones pasadas bastante caótico que la hacía propensa a interpretar cualquier imprevisto cotidiano como una amenaza inminente. En lugar de frustrarme, asumí el rol de un ancla racional, construyendo un entorno predecible donde sus inseguridades no tuvieran terreno firme para crecer. Me esforcé genuinamente por ser un compañero transparente, entregado y constante, seguro de que la confianza terminaría por consolidarse. Sin embargo, la paranoia de Juana no era un evento aislado, sino una llovizna constante que impregnaba nuestra rutina diaria. Si me quedaba atrapado en el tráfico de la ciudad y tardaba 20 minutos más de lo habitual, encontraba a Juana cruzada de brazos analizando el historial de mis llamadas. Si un número desconocido marcaba por error a mi teléfono, ella exigía saber por qué esa persona tenía mi contacto antes de que yo pudiera responder. Yo racionalizaba esa conducta pensando que era el costo operativo de ayudarla a sanar sus viejas heridas emocionales. Normalicé revisar recibos de compras juntos y dejar el volumen del teléfono alto para que ella verificara que no había secretos en mi vida. Cumplidos los 2 años de noviazgo, evalué que la relación había alcanzado la madurez necesaria para dar el siguiente paso lógico. Decidí organizar una propuesta de matrimonio inolvidable, diseñando cada detalle en absoluto secreto para que la sorpresa fuera perfecta. Sabía que requeriría una logística impecable, ya que cualquier fallo en la discreción desataría la imaginación de Juana de inmediato. Establecí un presupuesto riguroso, reservé fechas para un viaje corto y comencé a cotizar el anillo de compromiso ideal. Mi objetivo era demostrarle que mi compromiso con ella era tan sólido como las estructuras que diseño a diario en mi trabajo. Para asegurarme de que el diseño del anillo fuera exactamente de su agrado, contacté a su hermano Diego en el más absoluto secreto. Diego conocía a la perfección los gustos de su hermana en joyería y se mostró entusiasmado desde el primer momento en apoyarme con el plan. Tuvimos decenas de conversaciones breves por mensaje donde me enviaba fotos de las alhajas de Juana y referencias de su talla de dedo. Diego me advirtió que Juana era extremadamente intuitiva para los secretos, por lo que acordamos borrar los chats de seguimiento después de cada consulta. Yo guardaba toda la documentación contable en una carpeta cifrada en mi computadora de trabajo para evitar cualquier filtración fortuita. Al mismo tiempo, la carga laboral en la empresa se intensificó debido al cierre del trimestre y a la entrega de una licitación importante. Asigné la coordinación de este proyecto a Teresa, una compañera de equipo sumamente profesional y estructurada con la que llevaba años colaborando. Teresa y yo empezamos a hacer horas extra en la oficina para revisar planos, ajustar presupuestos y dejar todo cerrado a tiempo. Teresa también me echaba una mano cubriéndome con la gerencia cuando yo debía salir discretamente a reunirme con los joyeros. Trabajar hombro a hombro con Teresa me permitió mantener el ritmo laboral sin descuidar ni un solo detalle de la sorpresa que preparaba. Para proteger el factor sorpresa de la propuesta de matrimonio, implementé un protocolo de seguridad operacional bastante estricto en casa. Colocaba mi teléfono móvil boca abajo sobre las mesas para que las notificaciones de los joyeros no aparecieran en la pantalla. Ocultaba los recibos de los anticipos financieros dentro del forro posterior de mi maletín de trabajo. Cuando Juana me preguntaba por mis salidas repentinas o mis llegadas tardías, le daba respuestas evasivas pero amables sobre el exceso de trabajo en la oficina. En mi mente, cada pequeña mentira piadosa estaba justificadamente respaldada por el resultado final que pronto íbamos a celebrar juntos. Desafortunadamente, Juana interpretó mi repentina reserva de una manera completamente distorsionada y alarmante. Noté que durante esas semanas su actitud se volvió inusualmente tensa, lanzando comentarios sarcásticos sobre mi dedicación al trabajo y revisando de reojo mis movimientos. Sus preguntas ya no eran casuales, sino interrogatorios minuciosos sobre con quién había almorzado o por qué olía a café de una cafetería distante. Yo atribuí sus gestos al estrés de su propia rutina laboral y preferí mantener la calma sin dar explicaciones innecesarias que arruinaran el evento. Confiaba en que el día de la entrega del anillo todas sus dudas se disiparían en un segundo. El día señalado para recoger el anillo por fin llegó tras semanas de cuidadosa coordinación y pagos escalonados.
Salí de la oficina a mitad de la tarde, recogí la pequeña caja de terciopelo azul en la joyería y guardé la factura original en mi bolsillo. Regresé brevemente a la oficina para revisar unos planos finales con Teresa antes de dar por terminada la jornada. Durante esa revisión rápida, Teresa utilizó un marcador permanente de color rojo para corregir un detalle en un plano desplegado sobre mi escritorio. En un movimiento descuidado al doblar el papel, la punta del plumón rozó la manga de mi camisa blanca, dejando una traza alargada cerca del puño. Llegué al departamento al final de la tarde con el corazón latiendo a prisa y la caja del anillo guardada con cuidado en el saco de mi traje. Mi intención era preparar una cena tranquila, servir 2 copas de vino y realizar la propuesta en la comodidad de nuestra sala. Sin embargo, en cuanto crucé la puerta de entrada, encontré a Juana de pie en el centro del recibidor con los brazos cruzados y una expresión sombría. Antes de que pudiera saludarla, arrojó sobre la mesa de centro un recibo de restaurante que había encontrado en el bolsillo de mi pantalón de la semana anterior. Acto seguido, señaló con un dedo acusador la mancha de plumón rojo que llevaba en la manga de la camisa. Con la voz temblando de ira, Juana me acusó formalmente de haber estado viéndome a escondidas con Teresa durante todas esas semanas de ausencias. Afirmó con total rotundidad que la marca en mi manga era la prueba irrefutable de un labial de mujer y que el recibo demostraba mis mentiras. Frente a su ataque, dejé escapar una breve risa de alivio al darme cuenta del absurdo malentendido en el que estaba cayendo. Pensé que este era el momento perfecto para resolver la tensión de golpe y revelar la verdad detrás de todos mis movimientos secretos. Me acerqué a la mesa, saqué la caja de terciopelo de mi bolsillo y la coloqué suavemente frente a ella. Abrí la caja mostrando el anillo personalizado y le expliqué de manera pausada y detallada todo el plan que había ejecutado durante el último mes. Le mostré la factura oficial a mi nombre, le conté sobre la colaboración de su hermano Diego y le aclaré que la mancha era simple tinta de papelería de la oficina. Por un segundo esperé ver una sonrisa de sorpresa o lágrimas de emoción al comprender la magnitud de mi gesto. En lugar de eso, la cara de Juana se descompuso por completo, perdiendo todo el color mientras retrocedía un paso hacia el sofá. El silencio que se apoderó de la sala fue denso, helado y profundamente inquietante. Con las manos temblándole visiblemente, Juana se desplomó sobre el sillón y me soltó una confesión que me dejó completamente helado en el lugar. Me dijo que, convencida de que yo le estaba siendo infiel con Teresa, esa misma madrugada había llamado a un conocido para acostarse con él como una venganza preventiva. Añadió, sin un solo atisbo de vergüenza, que la culpa de su acción era enteramente mía por haber adoptado un comportamiento tan sospechoso que la obligó a proteger su orgullo. Escucharla culparme a mí por su propia traición deliberada provocó que algo en mi estructura interna se rompiera de forma definitiva. Mi entrenamiento analítico tomó el control de la situación de inmediato, apagando cualquier impulso de gritar, discutir o pedir explicaciones absurdas. Comprendí en una fracción de segundo que no había ningún cálculo matemático ni discurso emocional que pudiera reparar semejante nivel de quiebre lógico. Cerré la caja del anillo con un chasquido seco, la guardé nuevamente en mi saco y me dirigí hacia la habitación principal en absoluto silencio. Saqué 2 maletas del armario, guardé mi ropa, mis documentos personales y mis dispositivos electrónicos en menos de 10 minutos cronometrados. Pasé por el lado de Juana sin mirarla, abrí la puerta principal y salí de su vida para no volver jamás. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es sencillamente brillante cómo esta mujer logró destruir un compromiso de matrimonio de 2 años por culpa de un simple plumón escolar. La famosa venganza preventiva tiene que ser la excusa más ridícula e incoherente que he escuchado en toda mi vida para justificar unos cuernos. Prácticamente se volvió infiel en tiempo récord solo porque no supo diferenciar entre labial y tinta de papelería. Respuesta de OP, el nivel de precisión contable de ese día fue bastante claro, ya que la factura de los suministros de oficina incluía explícitamente el paquete de marcadores rojos comprados a las 3 de la tarde. La mancha en la tela ni siquiera tenía la textura ni el tono de un cosmético, pero cuando alguien busca una excusa, cualquier pigmento le sirve. No hizo falta discutir el análisis de materiales cuando la intención de traicionar ya estaba ejecutada. Usuario Anónimo 2 dice, a mí no me engaña, Juana ya tenía ganas de acostarse con el conocido desde hacía tiempo y el tema de la camisa fue la excusa perfecta que estaba esperando. Nadie planea y ejecuta una infidelidad en cuestión de horas solo por una sospecha sin confirmar, a menos que ya tuviera el terreno preparado. Qué bueno que te diste cuenta antes de firmar cualquier papel legal con ella. Respuesta de OP, las ecuaciones emocionales no suelen fallar cuando se analizan los antecedentes con frialdad. La velocidad con la que pasó de la duda teórica a la acción práctica demostró que el marco de valores ya estaba comprometido desde antes. Salir de ese departamento en 10 minutos fue la decisión con mejor rendimiento que he tomado en mi vida profesional y personal. La lógica matemática no tiene margen de negociación contra la paranoia destructiva. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde la última actualización. Durante este tiempo me instalé temporalmente en un departamento amueblado cerca de mi trabajo,
concentrándome exclusivamente en estabilizar mis horarios y mi rendimiento profesional. La ruptura parecía un trámite cerrado por mi parte, hasta que mi teléfono comenzó a recibir mensajes de amigos en común preguntándome por qué había actuado con tanta crueldad. Descubrí que Juana había iniciado una campaña activa en redes sociales, publicando mensajes sombríos sobre la manipulación emocional y acusándome de haberla empujado a tomar malas decisiones debido a mi comportamiento distante. Su narrativa distorsionada estaba empezando a calar en nuestro grupo social, donde varios amigos comenzaban a mirarme con desconfianza sin conocer la historia completa. Ver cómo intentaba alterar los hechos para salvar su imagen pública no me provocó ira, sino un deseo pragmático de corregir los datos del expediente. Sabía perfectamente que entrar en un intercambio de indirectas o discusiones telefónicas solo serviría para alimentar el espectáculo mediático que ella buscaba. En lugar de eso, apliqué una estrategia puramente documental, dedicando un par de horas de la noche a reunir todas las pruebas físicas del caso. Abrí mi computadora y preparé un expediente digital meticulosamente organizado que no dejara espacio a ninguna interpretación vaga. Mi objetivo no era vengarme, sino dejar asentada la verdad de los hechos con pruebas irrefutables. El archivo digital que estructuré incluía capturas de pantalla cronológicas de mis conversaciones con su hermano Diego, donde se evidenciaba el diseño del anillo desde semanas atrás. Adjunté también los recibos digitales de la joyería con fechas, horas y montos exactos emitidos formalmente a mi nombre. El elemento definitivo del paquete fue una nota de voz que Juana me había enviado 2 días después del incidente, en la que admitía explícitamente haberse acostado con esa persona por pura paranoia infundada. Exporté todo el material a un formato de documento corporativo en PDF, asegurándome de que la secuencia de eventos fuera tan clara que cualquiera pudiera entenderla sin necesidad de explicaciones adicionales. Antes de ejecutar el envío del documento, me encargué de cerrar definitivamente todos mis compromisos financieros pendientes con la propiedad que compartíamos. Me puse en contacto con el propietario del departamento, pagué la penalización correspondiente por rescisión anticipada de mi parte e hice retirar mi nombre del contrato de arrendamiento. Me aseguré de que no quedara una sola cuenta de servicios públicos vinculada a mi firma o a mi tarjeta de crédito. Una vez que tuve la confirmación legal y contable de que estaba 100% desvinculado de ese inmueble, procedí a dar el siguiente paso en la distribución de la información. Una noche, minutos antes de darme de baja definitivamente de los grupos comunitarios, envié el paquete de pruebas digital al chat de la familia de Juana y al grupo de amigos cercanos. En el mensaje solo escribí una frase corta indicando que adjuntaba el registro documental de los hechos para dar por cerrado cualquier malentendido sobre mi conducta. Inmediatamente después de presionar el botón de envío, desactivé las notificaciones y me preparé una taza de café mientras observaba cómo se descargaba el archivo en los teléfonos de los destinatarios. La reacción en cadena no tardó más de 5 minutos en desatarse con una fuerza demoledora. El hermano de Juana, Diego, fue el primero en intervenir en el chat familiar, confirmando públicamente que cada captura de pantalla sobre la propuesta de matrimonio era 100% real. La madre de Juana, una mujer sumamente estricta con las apariencias y la moral, quedó profundamente impactada al ver las facturas de la joyería y escuchar el audio de confesión de su propia hija. Según me enteré poco después, la familia encaró severamente a Juana esa misma noche en su departamento, recriminándole la manipulación vergonzosa a la que nos había sometido a todos. Su intento de victimización colapsó de manera instantánea ante la solidez de las pruebas presentadas. En el grupo de amigos en común, la sorpresa se convirtió rápidamente en un rechazo absoluto hacia las mentiras que Juana les había estado vendiendo. Varios amigos que horas antes me juzgaban por mi supuesta frialdad comenzaron a enviarme mensajes privados pidiéndome disculpas por haber dudado de mi integridad. Me explicaron que Juana les había jurado entre lágrimas que yo la había maltratado psicológicamente para obligarla a salir de la casa. Ver las pruebas cronológicas destruyó por completo la credibilidad de Juana frente a las personas que constituían su principal red de apoyo social. El impacto del archivo fue tan severo que esa misma noche la mayoría de sus allegados más cercanos decidieron tomar distancia de ella por la falsedad de sus actos. Juana intentó enviar varios audios desesperados al grupo tratando de justificar su nota de voz como una reacción al estrés extremo, pero nadie compró sus excusas. Su propia familia le dejó en claro que no respaldaría una mentira de tal magnitud ni permitiría que siguiera manchando el nombre de una persona que siempre los había tratado con respeto. La desarmaron por completo usando la misma evidencia que ella misma provocó con sus acciones. Por mi parte, no respondí a ninguno de los mensajes de arrepentimiento que Juana intentó enviarme a través de números secundarios durante la madrugada. Mantuve mi postura de contacto cero, bloqueando cada cuenta nueva desde la cual intentaba comunicarse para pedirme que borrara el archivo de los grupos. Para mí, el objetivo del expediente no era recibir una disculpa, sino proteger mi honorabilidad y evitar que su narrativa falsa me perjudicara en el futuro. Dejé que el proceso de control de daños siguiera su curso natural sin mi intervención.
Con la verdad completamente desplegada sobre la mesa y mi reputación limpia de toda sospecha, procedí a salirme de forma definitiva de todos los chats grupales. Borré los contactos que no aportaban valor a mi vida y mantuve únicamente la comunicación con aquellos amigos que demostraron un criterio analítico antes de juzgar. La sensación de alivio al cerrar esa etapa fue absoluta, confirmando que la transparencia documental siempre es la mejor defensa. Me fui a dormir esa noche con la tranquilidad de haber resuelto un conflicto caótico con la máxima precisión posible. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, enviar el expediente completo con facturas y audio de confesión al grupo de la familia fue una movida quirúrgica de nivel legendario. Me imagino la cara de la suegra al ver el costo exacto del anillo de diamantes que su hija cambió por una costón de una noche con un conocido. La humillación pública que se buscó Juana por andar jugando a la víctima en redes sociales no tiene precio. Respuesta de OP, la transparencia contable no tiene espacio para interpretaciones emocionales ni matices. Organizar las capturas de pantalla y los recibos en un formato de reporte corporativo facilitó que la familia procesara los datos sin sesgos. Cuando presentas un archivo financiero impecable junto a un audio de admisión directa, no hay margen para que nadie fabrique una narrativa paralela. Usuario anónimo 2 dice, básicamente Juana logró el combo completo, se quedó sin novio, sin anillo de compromiso, expulsada del contrato del departamento y desheredada moralmente por su propia familia en una sola noche. Es impresionante cómo la gente paranoica termina construyendo con sus propias manos la peor de sus pesadillas. Te felicito por mantener la cabeza fría y no ponerte a pelear como verdulera. Respuesta de OP, el resultado final fue simplemente la aplicación exacta de la matemática del karma en un sistema cerrado. Cuando alimentas una relación a base de sospechas infundadas, el único resultado posible es el colapso de la estructura. Salir de ahí con las finanzas intactas y el contrato de arrendamiento cerrado a tiempo fue el mejor indicador de éxito de la operación. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde la última actualización. En este tiempo mi vida recuperó un nivel de orden y tranquilidad que no experimentaba desde hacía años, permitiéndome enfocar toda mi energía en mi desarrollo profesional. Sin embargo, la semana pasada la calma se vio interrumpida cuando recibí en mi nuevo domicilio una carta certificada de 5 páginas escrita a mano por Juana. En el texto, redactado bajo la evidente supervisión de su nueva terapeuta, admitía finalmente que su venganza preventiva había sido un error catastrófico. No obstante, dedicó 3 de las 5 páginas a argumentar que mi frialdad profesional y mi distancia analítica la habían desestabilizado emocionalmente, empujándola indirectamente a cometer la traición. Leer esa carta fue como revisar un plano mal diseñado donde el arquitecto culpa a la gravedad por el derrumbe de su propio edificio. Juana pretendía que esa carta fuera el primer paso para iniciar un proceso de sanación conjunto y reconsiderar nuestro futuro. Casual o deliberadamente, la carta llegó justo en la misma semana en que mi proyecto estrella en la empresa fue aprobado con honores por la junta directiva. La coincidencia de ambos eventos puso en perspectiva la enorme diferencia entre el caos que ella representaba y el éxito que yo estaba construyendo por mi cuenta. El proyecto de ingeniería que lideré junto a Teresa concluyó con una eficiencia operacional del 15% por encima de lo proyectado originalmente. La gerencia general reconoció públicamente mi trabajo, otorgándome un ascenso a director de operaciones y un bono económico bastante sustancial como incentivo de productividad. Este logro profesional representaba el punto más alto de mi carrera hasta la fecha y requería toda mi atención ejecutiva. Permitir que la carta de Juana reabriera un expediente emocional que yo ya consideraba completamente archivado era un riesgo que no estaba dispuesto a tolerar. Analicé la situación con la misma frialdad con la que evalúo un presupuesto de obra. Responder a la carta por escrito o acceder a una cita para hablar las cosas solo le daría a Juana un pie de entrada para prolongar su drama en mi vida. Por otro lado, ignorar la carta por completo podría interpretarse como una puerta abierta para que siguiera enviándome correspondencia a mi nueva dirección. Necesitaba emitir una respuesta que fuera definitiva, institucional y que cortara de raíz cualquier intento de negociación futura. Tomé el teléfono de mi oficina y marqué el número personal de Juana desde la línea institucional de la empresa para dejar registro de la llamada. Cuando ella contestó con una voz llena de expectación, no le di espacio para saludos afectuosos ni rodeos emocionales. Utilizando mi tono de voz más neutro y profesional, le informé que había recibido su correspondencia certificada en mi domicilio. Le aclaré de inmediato que, aunque me alegra saber que está buscando ayuda profesional para tratar sus inseguridades, su situación personal ya no era de mi incumbencia. Le expliqué con términos estrictamente corporativos que nuestra relación pasada era un caso cerrado, finiquitado y archivado en mis registros personales. Le dije textualmente que no existía ninguna variable en la que yo aceptara volver a tener contacto con ella, ni en el plano personal ni en el profesional. Antes de que pudiera interrumpirme o iniciar un monólogo sobre su proceso terapéutico, le prohibí expresamente volver a enviarme cartas o intentar comunicarse por cualquier vía. Acto seguido,
Di por terminada la llamada y colgué el auricular sin esperar su respuesta. La llamada duró exactamente 1 minuto con 40 segundos, tiempo suficiente para dejar asentada una postura inquebrantable. Me aseguré de anotar la hora exacta de la llamada en mi libreta de trabajo por si requería utilizar el registro telefónico en el futuro. La firmeza de mi intervención dejó en claro que su intento de ablandarme usando jerga terapéutica había fracasado rotundamente. No había fisuras en mi posición ni espacio para la manipulación sentimental. Con la llamada finalizada, volví a centrar mi atención en la administración de mi nuevo bono económico por el ascenso laboral. Decidí que la mejor manera de consolidar mi victoria personal era canalizar esos recursos financieros hacia un activo tangible e inamovible. Me puse en contacto con una agencia inmobiliaria y utilicé el dinero del bono de inmediato como cuota inicial para dar el enganche de mi propio departamento. La transacción se completó en un par de días, asegurando mi propiedad privada en una de las mejores zonas de la ciudad. Resultó profundamente gratificante constatar cómo el intento de Juana por reabrir el pasado terminó actuando como el catalizador de mi futuro. Mientras ella gastaba recursos en redactar cartas de 5 páginas justificando sus errores, yo utilizaba mi éxito profesional para cimentar mi independencia económica. Mi nuevo departamento no solo representaba un techo propio, sino el símbolo de una vida completamente libre de paranoia y manipulaciones. Cada documento firmado en la notaría reafirmaba que mi decisión de salir de esa relación había sido la correcta. Actualmente, el proceso de mudanza a mi nueva propiedad está en marcha, ocupando mi tiempo libre en tareas productivas y gratificantes. No he vuelto a saber nada de Juana desde la llamada institucional, y la carta certificada descansa en el fondo de una trituradora de papel. Miro hacia atrás y compruebo que la disciplina y el enfoque analítico siempre ofrecen los mejores rendimientos a largo plazo. Mi vida sigue su curso estructurado, sin espacio para paranoias ni excusas elaboradas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: pagarle a una terapeuta para que te ayude a redactar una carta de 5 páginas donde culpas a la frialdad de tu ex por haberte acostado con otro es el nivel definitivo de gimnasia mental. Me daría vergüenza ajena presentarme así ante un profesional. Qué grande OP al llamarla desde el teléfono fijo de la oficina para despacharla como si fuera un proveedor cancelado. Respuesta de OP: los diagnósticos o interpretaciones de terceros jamás van a borrar la responsabilidad de las decisiones individuales tomadas en el pasado. En su carta dedicó un párrafo entero a analizar mi energía distante, pero obvió por completo que la traición fue una acción deliberada de su parte. Tratar el asunto con la neutralidad de un expediente archivado fue la forma más eficiente de cerrar el trámite sin perder tiempo. Usuario anónimo 2 dice: me pasó exactamente lo mismo con una ex que me culpó de su infidelidad porque yo era demasiado ordenado y predecible y eso la estresaba. Hay gente que de verdad no soporta ver a alguien con la vida estructurada y prefiere quemar todo antes que admitir que el problema son sus propios demonios. Usar el bono del ascenso para dar la inicial de tu departamento fue el remate perfecto. Respuesta de OP: la madurez personal y la estabilidad no tienen tiempo para tolerar excusas altamente elaboradas o diagnósticos de cliché. Cuando una estructura presenta fallas de origen tan marcadas, lo único sensato es demoler el vínculo y construir sobre terreno propio. El enganche del departamento fue una excelente inversión financiera que dio un rendimiento inmediato en paz mental. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde la última actualización. Las cosas marchaban con absoluta normalidad en mi nuevo departamento y mi rol como director de operaciones estaba completamente asentado en la empresa. Sin embargo, hace un par de días viví una situación tan absurda como riesgosa para mi imagen profesional. Al bajar al estacionamiento del edificio de oficinas al final de la jornada laboral, me encontré a Juana esperándome junto a mi auto. Apareció de la nada, con los ojos hinchados de llorar y una actitud completamente descompensada, afirmando a viva voz que la terapia finalmente la había curado de sus celos e inseguridades. El problema principal era que el estacionamiento corporativo a esa hora estaba lleno de colegas, subordinados y miembros de la junta directiva que salían de trabajar. Juana comenzó a hablar en un tono de voz alarmantemente alto, pidiéndome una última oportunidad y asegurando que ya era una mujer nueva capaz de confiar en mí. La escena amenazaba con convertirse en un espectáculo público que podría perjudicar seriamente mi reputación en la empresa. Varias personas comenzaron a ralentizar el paso para observar lo que estaba sucediendo cerca de mi vehículo. Sin perder la compostura ni alterar mi pulso por un segundo, saqué mi teléfono móvil del bolsillo delantero con total serenidad. Activé la grabadora de voz y la cámara del dispositivo, manteniendo la lente apuntando directamente al suelo para registrar el audio de la interacción de forma limpia y legal. No me enganché en su discurso dramático ni respondí a sus afirmaciones sobre su estado de salud mental. Mi único objetivo era neutralizar la amenaza a mi entorno laboral con la máxima eficacia legal posible. Con un tono de voz firme, pausado y perfectamente audible, le leí a Juana una advertencia formal de restricción por acoso en el lugar de trabajo.
Le dije con absoluta claridad que su presencia en las instalaciones privadas de mi empresa constituía una violación de mi espacio laboral y que estaba siendo grabada. Le advertí que, de no retirarse inmediatamente del predio, llamaría al equipo de seguridad del edificio y presentaría una denuncia formal ante las autoridades policiales. Traté la interacción exactamente igual que a un protocolo de evacuación ante un riesgo inminente. La vergüenza de verse tratada como un trámite legal estandarizado ante la mirada atenta de mis compañeros de trabajo destruyó por completo el drama de Juana. Ver que no había ningún tipo de reacción emocional en mis ojos, sino la fría ejecución de un protocolo de seguridad, la desarmó por entero. Dio un paso atrás, se cubrió el rostro con las manos y salió corriendo hacia la salida peatonal del estacionamiento sin mirar atrás. La escena concluyó en menos de 3 minutos sin que yo tuviera que elevar la voz en ningún momento. Inmediatamente después de su huida, me dirigí a la oficina de administración del edificio para entregar una copia de la grabación y hacer el reporte correspondiente. Descubrí que Juana había logrado ingresar al estacionamiento aprovechando un descuido en la barrera de acceso y portando un pase de visitante vencido que conservaba de meses atrás. Alerté al personal de seguridad para que revocaran permanentemente su acceso y registraran sus datos en la lista negra del complejo. El incidente quedó asentado como una brecha de seguridad resuelta con éxito. Por otro lado, durante estos últimos meses, mi relación de trabajo con Teresa evolucionó de manera orgánica y sumamente natural hacia algo mucho más profundo. Tras haber superado juntos la entrega de proyectos complejos y el manejo del estrés laboral, descubrimos una afinidad personal enorme basada en el respeto mutuo. Teresa demostró ser una mujer excepcionalmente inteligente, transparente y con una madurez emocional que encajaba perfectamente con mi estilo de vida. La camaradería profesional se transformó gradualmente en una amistad sólida y, posteriormente, en un interés romántico mutuo. La misma noche del incidente en el estacionamiento, tenía programada una cena con Teresa en un restaurante tranquilo de la ciudad para celebrar el cierre del trimestre. Durante la cena, le conté de forma resumida el evento del estacionamiento, abordándolo con el tono humorístico que merecía una situación tan surrealista. Teresa escuchó con calma y nos reímos juntos de lo absurdo que resultaba el hecho de que Juana siguiera culpando a sombras imaginarias. La paz y la fluidez de la conversación con Teresa reafirmaron la enorme brecha que separa a una relación sana de una dinámica tóxica. Estar sentado frente a una mujer que no requiere que ponga mi teléfono boca abajo ni que justifique cada minuto de mi día fue una revelación reconfortante. Con Teresa, la comunicación es directa, la confianza es la base por defecto y no existen agujeros negros de paranoia que cubrir. Salir a cenar con ella esa noche me confirmó que la estabilidad emocional no es un lujo, sino un requisito básico para cualquier proyecto de vida a largo plazo. Mi decisión de mantener mis límites firmes estaba dando los mejores frutos posibles. En la oficina, la historia de la intervención en el estacionamiento se convirtió rápidamente en una anécdota oficial entre el equipo de seguridad y mis colegas cercanos. Juana pasó a ser recordada sencillamente como el incidente del pase vencido, un ejemplo de cómo el protocolo de seguridad de la empresa funcionó impecablemente. Por mi parte, conservo la grabación en mi archivo personal como respaldo legal, aunque dudo mucho que vuelva a ser necesaria. Mi vida continúa avanzando con paso firme, ordenada y rodeada de las personas correctas. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo del estacionamiento pareció una escena sacada de un reality show donde un cliente furioso exige la devolución de un producto usado y sin ticket de compra. Que le hayas leído la advertencia de orden de restricción mientras grababas al suelo es la respuesta ejecutiva más fría y perfecta que he visto. La cara de vergüenza ajena de Juana al ver que la trataban como un fallo de seguridad debió ser épica. Respuesta de OP. El protocolo de seguridad de las instalaciones de la empresa funcionó de forma impecable una vez que se identificó el riesgo. Juana portaba un pase de visitante que ya no tenía validez legal, por lo que tratar la situación como un incidente de acceso no autorizado era lo que correspondía. Cuando respondes a un drama histriónico con procedimientos normativos, la otra parte pierde de inmediato todo su poder de manipulación. Usuario anónimo 2 dice, oigan, pero hablemos de lo verdaderamente importante aquí, la cercanía creciente con Teresa. ¿Soy yo o la historia acaba de dar la vuelta más poética de la historia? Tengo la duda obligatoria que todos nos estamos haciendo en este momento, ¿el anillo de compromiso original que tenías guardado en la caja de terciopelo terminó ajustando por pura casualidad a la medida de Teresa? Respuesta de OP. Las decisiones financieras correctas suelen traer consigo coincidencias bastante interesantes con el paso del tiempo. Por ahora, las cosas con Teresa fluyen con una serenidad y una transparencia que no requieren apresurar ningún trámite contable. El inventario personal está perfectamente resguardado y los proyectos futuros se van construyendo sobre bases sólidas, un paso a la vez. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización. Hoy me encuentro escribiendo este cierre desde el balcón de mi propio departamento, disfrutando de una taza de café en un domingo completamente silencioso y estructurado.
Hace un par de semanas me enteré por medio de un conocido en común que Juana sufrió un ataque de rabia descontrolada al enterarse de que Teresa y yo formalizamos nuestra relación de manera oficial. Ver las publicaciones en nuestras redes sociales donde Teresa y yo compartíamos viajes y proyectos juntos terminó por destruir la última narrativa de victimización que Juana intentaba sostener ante sus conocidos. La ironía de esta historia alcanzó un nivel de precisión matemática sencillamente poético. La misma mujer de la que Juana sospechó sin fundamento alguno por una simple mancha de plumón rojo en mi camisa terminó convirtiéndose en la pareja que me devolvió la paz. Teresa resultó ser todo lo que Juana jamás pudo ser, una mujer segura de sí misma, brillante en su trabajo y completamente incapaz de perder el tiempo en juegos paranoicos. La profecía autocumplida de Juana no solo destruyó su propia vida amorosa, sino que me puso en la trayectoria exacta para encontrar a la persona adecuada. Al analizar todo el proceso con perspectiva, queda claro que la paranoia infundada de Juana fue el motor principal de su propio autosabotaje. Si no hubiese montado esa escena absurda por un marcador de papelería ni se hubiera acostado con un desconocido por venganza preventiva, hoy estaría viviendo en este departamento a mi lado. Sin embargo, su incapacidad para procesar la realidad de forma racional la llevó a tomar la peor decisión posible en el peor momento imaginable. Ella sola se encargó de construir la trampa y de saltar dentro de ella con entusiasmo. Actualmente, Teresa y yo compartimos una dinámica basada en la absoluta libertad y la confianza recíproca. En nuestro departamento no hay teléfonos colocados boca abajo sobre las mesas, ni revisiones de recibos de restaurantes, ni explicaciones absurdas por llegar 20 minutos tarde debido al tráfico. Comprobé de primera mano la enorme diferencia operacional entre gestionar un caos constante y disfrutar de una compañía pacífica y madura. Trabajar y vivir junto a Teresa ha sido la experiencia más gratificante y fluida de mi vida. Mientras tanto, la situación de Juana entre sus conocidos ha alcanzado un punto de aislamiento bastante lamentable pero predecible. Me contaron que sigue intentando explicarle a cualquiera que esté dispuesto a escucharla como un simple plumón de oficina le costó el amor de su vida. No obstante, después de que su propia familia vio el archivo de pruebas que envié en su momento, nadie en su entorno compra ya su papel de víctima. Sus conocidos terminaron cansándose de sus dramas repetitivos y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias acciones. El famoso anillo de compromiso que compré hace casi 2 años tuvo un destino sumamente pragmático. Un par de meses después del incidente del estacionamiento, llevé la joya de vuelta al joyero con el que mantengo una buena relación comercial y negocié su reestructuración. El metal y la piedra preciosa se recuperaron para financiar un proyecto de inversión personal que hoy me genera ingresos pasivos constantes. En este sistema de vida que he construido, nada se pierde y todo se transforma en un activo eficiente. A veces el karma no necesita diseñar castigos sofisticados ni elaborar venganzas complejas para hacer justicia. Todo lo que se requiere es dejar que una persona dominada por la paranoia siga la secuencia lógica de sus propios errores hasta llegar al inevitable colapso. Mi único papel en este proceso fue mantener una compostura impecable, reunir las evidencias en silencio y retirarme a tiempo para dejar que su propio peso la secara. El autosabotaje es una fuerza destructiva que no requiere ayuda externa para cumplir su objetivo. Hoy puedo decir con absoluta certeza que salí de esa tormenta en una posición infinitamente superior a la que tenía cuando empecé. Vivo en mi propia propiedad, mi carrera profesional como director de operaciones sigue en ascenso y comparto mis días con una mujer a la que admiro profundamente. La mancha de tinta roja que en su momento pareció el inicio de una pesadilla terminó siendo el indicador que me salvó de un matrimonio nefasto. Mirando el horizonte desde mi balcón, me queda la satisfacción de saber que el orden, la verdad y la lógica siempre terminan imponiéndose sobre el caos.